¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Arrancamos ya a las 13:45, un día más Atlántico Noticias. La incertidumbre con la vacuna de Janssen ha acabado, al menos de momento. La Agencia Europea del Medicamento da luz verde para la aplicación de esa vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson. Vacunar y vacunar y vacunar. Ese es el objetivo prioritario. Tras el parón parece que la campaña de vacunación, por tanto, puede experimentar un nuevo impulso que ayude a conseguir la ansiada inmunidad de grupo para final de verano, algo que, por cierto, cada vez parece más complicado. Y en la Comisión de Salud la propuesta de distanciar las primeras dosis de las segundas ha sido desechada, así que se mantiene el plan de vacunación tal y como estaba. La segunda dosis se va a administrar a los 21 días en el caso de que uno haya recibido la de Pfizer y de 28 días en el caso de que hayan recibido la de Moderna. Y con AstraZeneca aún no se sabe qué laboratorio será pues el que administre la segunda dosis que tienen que recibir las personas a las que les fue administrada la primera antes de los cambios de criterio. Y la situación de países latinoamericanos como Colombia preocupa, se complica en cuanto a casos, por ejemplo. Además, ahora los sanitarios detectan que mucha gente hace caso a bulos sobre medicamentos que supuestamente curan los efectos de la COVID. Muchos incluso medican a sus hijos con ivermectina, que es un medicamento de uso veterinario que puede provocar graves daños a quien lo tome. Y en la India son tantos los fallecidos diarios que las empresas funerarias no dan abasto. Solo ayer fueron más de 2.000 por COVID y ante esta situación tienen que realizar incineraciones en plena calle, incluso a orillas del río Ganges. Y Reino Unido en plena desescalada por contra rinde homenaje a las víctimas. Este mural de más de 150.000 corazones dibujados a mano quiere ser un lugar de recuerdo a los fallecidos de la pandemia. La pandemia pues lo cambia todo. Nuestro día a día se ha visto afectado por la emergencia sanitaria global. Las empresas siguen sufriendo restricciones que les impiden recobrar la normalidad. Miguel Vega. Con la pandemia, muchas empresas optaron por el teletrabajo para reducir los contactos, facilitar la conciliación familiar y también disminuir los traslados. Un año después, muchas han sido las que siguen apostando por esta fórmula. Según un estudio, 7 de cada 10 trabajadores seguirán teletrabajando hasta después de verano. Autónomos y pymes han apostado por mantener este sistema para reducir los gastos, entre ellos el alquiler de locales. La noticia dio la vuelta al mundo en cuanto se produjo. La decisión unánime del jurado. Derek Chauvin, ex agente de policía de Minneapolis, es culpable de todos los cargos que se le imputaban en la muerte de George Floyd. Una sentencia histórica en Estados Unidos. Y Ciar. Sí, Marta, y es que Derek Chauvin podría enfrentarse hasta 40 años de prisión por acabar con la vida del afroamericano George Floyd. Además, frente a la tienda donde acabó con su vida, solo se escuchaban gritos de euforia, celebraciones, porque Estados Unidos puede estar un paso más cerca hacia la justicia racial. Bueno, pero la sentencia coincidió con otro disparo mortal de un agente policial a una menor. Ocurrió en Ohio, unas chicas afroamericanas estaban involucradas en una pelea, una de ellas de 16 años. La solución de los policías que acudieron a la zona fue sacar el arma y disparar. La chica de 16, ya les decimos, murió en el acto por los disparos de este policía. Bueno, vamos a arrancar con un dato que nos deja algo de optimismo. Ya son más los vacunados con la pauta completa en España que los contagiados por la COVID-19. Un proceso de inmunización que se va a acelerar después de esa luz verde que se ha dado ya al laboratorio Johnson & Johnson, a la vacuna Janssen, lo decía la Agencia del Medicamento Europeo. Reconoce, eso sí, una vinculación inusual entre la vacuna con esta fórmula y los casos de coágulos en sangre tan excepcionales, pero asegura pues son superiores los beneficios a los riesgos. Y esto ha permitido a Salud Pública también que permita las dosis que habían llegado a nuestro país y que se envían a las comunidades autónomas para continuar con el proceso de inmunización. Serán 145.000 las que se repartan hoy. El primer envío de los más de 5,5 millones que van a enviar las farmacéuticas durante el segundo trimestre del año. Hoy es un día en el que mostramos la satisfacción por seguir contribuyendo con una vacuna más
en este caso la de Janssen, para seguir inoculando a toda la ciudadanía de nuestro país. Vacunar y vacunar y vacunar. Ese es el objetivo prioritario del Gobierno de España, comunidades autónomas. La Agencia Europea del Medicamento avala la vacuna de Janssen. The benefits of the vaccine outweigh the risks, and that the Janssen COVID vaccine is effective in preventing infections caused by COVID, a very serious disease. Así lo ha reconocido tras un estudio en el que se ha visto que puede haber un posible vínculo de la vacuna con los 8 casos que se han conocido de trombosis. No obstante, han informado de que son cosas muy inusuales y que son mayores los beneficios que los riesgos que implica la vacuna. Han recordado que los 8 casos detectados son un porcentaje mínimo ante los más de 7 millones de vacunados con Janssen en Estados Unidos. Los casos de coagulación sanguínea afectaron a personas mayores de 60 años dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación, y en su mayoría fueron mujeres, aunque por los datos disponibles la EMA no ha podido confirmar factores de riesgo específicos como edad, sexo o historial médico. La agencia considera que los sanitarios y los pacientes que reciban la vacuna de Janssen deben ser totalmente conscientes de la posibilidad de que ocurran estos casos, aunque son muy raros. En la misma línea, se ha decidido añadir al prospecto de la vacuna una advertencia del posible riesgo. Los diferentes países de la Unión Europea deberán decidir ahora cómo usar Janssen en sus campañas de vacunación. Y la propuesta de distanciar las primeras dosis de las segundas ha sido finalmente desechada, así que se mantiene el plan de vacunación tal y como se había diseñado. Las segundas dosis, por tanto, se administrarán a los 21 días si uno ha recibido primero la de Pfizer y a los 28 si se pone la de Moderna. Y en el caso de AstraZeneca son 12 semanas entre una dosis y la otra, aunque sigue sin determinarse, eso sí, que se va a hacer con las personas de menos de 60 que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Con esta decisión, la Comisión de Salud Pública se pone en contra de espaciar esos tiempos. Hoy se sabrá si el Consejo Interterritorial confirma la decisión que tomaron los técnicos. Bueno, vamos a hablar de muchas cuestiones con Marcos López Hoyos, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología y nos atiende un día más. Señor López Hoyos, bienvenido a Atlántico Noticias. Hola, buenos días. Imaginamos que satisfecho con esta decisión para empezar de la EMA de autorizar ya pues la inmunización con Janssen, ¿no? Pues sí, es una cuarto diseño de vacuna del que disponemos y, como bien se dice en todos los ámbitos, necesitamos vacunar, vacunar y vacunar. Es imprescindible. La vacunación nos va a sacar de esto, sin olvidar evidentemente las medidas de protección, y debemos disponer del mayor número de vacunas. Sabíamos que la evidencia era la que ha indicado ayer la Agencia Europea del Medicamento y estamos satisfechos porque avanzamos contra la vacuna. Prácticamente lo que ha ocurrido con Janssen fue muy similar, salvo algunas diferencias con lo que ocurrió con AstraZeneca, y usted ha señalado en algunas entrevistas el problema de transmitir casi minuto a minuto pues lo que pasa con un proceso de farmacovigilancia que normalmente no se sigue pues de este modo, ¿no? Evidentemente, es lo que ocurre normalmente en cualquier proceso de salida al mercado de un medicamento o de una vacuna también en el pasado, y no estamos tan encima de ello. Esta vez, en un espacio de tiempo muy, muy reducido, se han vacunado una cantidad ingente, millones de personas en todo el mundo. Hemos tenido información, además, como es un problema de emergencia sanitaria, estamos todos atentos todo el día a este tipo de noticias y continuamente estamos informando, redundando sobre temas, ¿vale? La vacuna Janssen es una vacuna basada en adenovirus, distinto de la AstraZeneca, pero parece que esos mínimos efectos adversos que se producen pues también parecen ser secundarios a una activación, a un fenómeno muy raro que produce trombos de plaquetas con agregación y trombopenia, y sabíamos que iba a ir por esa línea. Efectivamente. Luego está la cuestión de espaciar o no las dosis. Al final parece que en España se va a mantener pues tal y como estaba prevista la vacunación, con las pautas que establece el propio prospecto de la vacuna. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Nosotros somos partidarios siempre de seguir lo que está indicado en los estudios y en las fichas técnicas. El diseño de la vacuna, tanto de Pfizer como de Moderna, fue para recibir la segunda inmunización en el plazo de 21-28 días, y eso está ahí. La vacuna de estas vacunas son de ARN. En principio no sabemos bien, pero para la vacuna, que es ARN, podría estar menos tiempo disponible en nuestro organismo y por tanto habría que dar ese recuerdo en ese tiempo. Tampoco, desde el punto de vista inmunológico, pensamos que la primera respuesta podría igual perdurar
perduraría más tiempo y se podría espaciar y parecería razonable, pero sí que es cierto que no hay evidencia al respecto. El Reino Unido inició ese distanciamiento ya en principio de febrero, pero no tenemos datos publicados. Ha salido ayer un preprint, un artículo de estos prepublicados que sugiere que esa protección puede llegar hasta 5 semanas después de la primera dosis, con lo cual permitiría distanciarlo, pero no hay estudios hechos al respecto y es razonable. Tanto una medida como otra podría ser razonable, porque también les cuento, el vacunar al mayor número de gente solo con una dosis podría permitir proteger frente a la infección grave y sería importante también. Bueno, y ya para terminar, señor López Hoyos, en cuanto a los objetivos de lograr vacunar a ese 70% de población, ¿es posible a día de hoy, con los contratiempos que todavía puede haber por delante, visto cómo es el proceso, cree que es posible lograrlo en España? Desde luego si es posible es porque todo ha ido a favor y hemos puesto todas las cosas de nuestra parte y no ha habido ningún contratiempo. Esperemos que sea así, deseamos que sea así y ojalá. Es un límite muy ajustado y de verdad no nos pongamos el límite del 70%. Tenemos la experiencia del Reino Unido y de Israel que han conseguido ya abrir algo la vida sin llegar a ese 70%, ¿vale? Tenemos que jugar no solo con la inmunidad de rebaño y conseguir el 70% que tanto se habla, sino jugar también con la tasa de incidencia, cómo se van controlando y con las medidas de protección, porque la gente cuando esté vacunado no piense que ya tiene una carta libre para relacionarse. El aumento de las relaciones en la gente vacunada, pensando que está absolutamente protegida y sobre todo pensando que no transmite, puede suponer que tengamos que aumentar ese porcentaje de inmunidad de rebaño a porcentajes más elevados. Por lo tanto, que la población sea consciente y que tenga cuidado, que hay que vacunarse, pero también todavía mantener las medidas de protección hasta que no se diga por parte de las autoridades. Bueno, pues es el principal consejo que nos da Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Un placer recibirle, como siempre. Muchas gracias. Bueno, es fundamental, ya lo han visto, lo dicen los científicos, aumentar si cabe el ritmo de vacunación. Aquí en Canarias desde hoy hay en marcha ya otros 2 puntos de vacunación masiva en la isla de Tenerife. Están ya habilitados. Lidia Lorenzo, uno de ellos, ahí en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Así es, buenas tardes. Aunque a esta hora no hay nadie, durante la mañana han podido vacunar a 70 personas en este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Este centro se suma a los otros 5 que están funcionando en la isla, junto con el de el Magma en Adeje, que también ha empezado hoy. Se espera que a lo largo del día se vacunen 600 personas, aquellas que han sido avisadas por SMS o las que han llamado al 012. Se trata de las personas que tienen entre 60 y 69 años. Se les está inoculando la vacuna AstraZeneca, pero se espera que en los próximos días también se empiece a inocular la vacuna de Janssen, una vacuna muy esperada y que llega esta tarde. Unas 6.000 dosis llegan a Canarias y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife aproximadamente 3.000 dosis. Como hemos dicho, ahora mismo está todo muy tranquilo, puede ser también por la hora, pero se cree que en este centro van a poder vacunar al día algo más de 600 personas y a largo plazo se espera que puedan vacunar a 4.000 personas porque es un centro de grandes dimensiones con aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Aquí mismo, ahora mismo trabajan 15 sanitarios entre enfermeros, médicos y auxiliares. Muchas gracias, Lidia. Es lo que pasa a esta hora en ese recinto ferial habilitado ya como centro de vacunación masiva en Tenerife. ¿Y qué pasa en África? Pues el ritmo de vacunación va muy lento, casi a cuentagotas. En Libia, por ejemplo, han comenzado a administrar vacunas. En Bengasi, las primeras 160.000 de AstraZeneca y Sputnik han llegado. Se ha podido impulsar algo el plan de vacunación en un país que registra 170.000 casos y unas 3.000 muertes, aunque la ONU dice que las cifras reales podrían ser mucho más altas. Y el presidente mexicano Andrés López Obrador se ha vacunado con AstraZeneca, lo ha dicho ante los medios, lo ven animado en confiar en las vacunas a la población. Dijo que los beneficios superan a los riesgos. Mientras en el país comienzan también la vacunación a 3 millones de profesores. Quieren abrir cuanto antes las aulas. Están cerradas desde hace más de un año. México comenzó la inmunización de sus más de 3 millones de maestros con la mirada puesta en reabrir pronto los colegios. En San Cristóbal de las Casas, el plan de vacunación a docentes comenzó puntual y busca el regreso seguro a clases presenciales con la vacunación de sus 121.000 maestros.
Chiapas es uno de los 5 estados, junto con Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en los que a lo largo de una semana se buscará vacunar a los casi 530,000 maestros de estas regiones. Los colegios fueron cerrados oficialmente el 20 de marzo de 2020 en el país, donde las clases se han impartido por televisión, radio e internet. La tardanza en la reapertura de escuelas ha tenido un fuerte impacto en la educación de niños y jóvenes. Esto lo reflejan algunos datos estadísticos, como que la pandemia y la falta de recursos económicos llevó a que 5,2 millones de mexicanos entre 3 y 29 años no estén inscritos en el ciclo escolar 2020-2021. Brasil ya registra más de 14 millones de casos, 380.000 fallecidos. Continúan con el plan de vacunación, pero mucho más lento de lo que podría esperarse. Para agilizarlo se han adaptado centros de todo tipo, centros masivos. Esto es una escuela de samba, la escuela Portela de Río, una de las principales del país. El secretario de Salud de esa zona asegura que están en la semana más importante de la campaña, en la que se va a llegar a vacunar a los mayores de 60 años de toda la ciudad. Y a día de hoy, entre los países que más preocupa de Latinoamérica está Perú. Solo ayer murieron 433 personas. Los especialistas de ese país dicen que podrían superar a Brasil en cuanto al número de fallecidos por cada millón de habitantes. Perú alcanzó la etapa más crítica de la pandemia y al 17 de abril el MINSA confirmó 57.230 fallecidos por COVID-19, mientras que el registro de SINADEF revela que el número de decesos alcanzó los 158.994. Esta semana el país podría superar a Brasil en cantidad de muertos por millón de habitantes. El último domingo se registró una nueva cifra récord con 433 fallecidos en un solo día, y en lo que va de abril el número llegó a 5.069, con lo que podría convertirse en el mes con mayor número de decesos de toda la pandemia. Reflejo del comportamiento que se tuvo en Semana Santa. La Semana Santa fue hace 2 semanas atrás, entonces mucha gente se desplazó, el virus no se mueve solo, ¿no es cierto? Entonces el virus viajó con la gente y luego regresó. Lima Metropolitana, según cifras confirmadas del MINSA, registra 22.683 fallecidos por la COVID-19. La mayoría tienen un promedio estable o están en meseta y eso está conjugando a que el promedio en Lima Metropolitana esté descendiendo. El investigador de Open COVID señala que el promedio de muertes confirmadas por COVID-19 está por encima de 330 al día. Si la curva de fallecidos sigue creciendo, el Perú podría ocupar nuevamente el puesto 1 en Sudamérica. Bueno, y ven, esto es Ecuador. Imagen de hospitales desbordados con pacientes en sillas porque no hay camas. Incluso han tenido que habilitar carpas en el exterior para atender la alta demanda. El proceso de vacunación es muy lento y han encontrado ya en el país las variantes británica y brasileña. Esto ha hecho que se dispare evidentemente la ocupación de las UCI. Y las autoridades además avisan de la indisciplina de muchos ecuatorianos a pesar de las restricciones y de los toques de queda. No nos vamos de Latinoamérica. Colombia notificó un récord de víctimas mortales en su país. 429 perdieron la vida por la COVID. El país suma 19.000 nuevas infecciones. Están en plena tercera ola, también con restricciones allí para que la curva de contagios logre doblegarse. Las unidades de cuidados intensivos también ahí en Medellín, por ejemplo, están descontroladas. Las muertes superan las 68.000 desde el inicio de la pandemia. Y ante la desesperación de la población, algunos recurren a medicamentos altamente peligrosos para el consumo humano. En medio del temor, la desinformación, la incertidumbre y ante la posibilidad del contagio o peor aún de ser ya positivo para COVID, muchos recurren a cuanta recomendación no médica les hacen y se automedican. De hecho, estamos viendo un incremento de las intoxicaciones por medicamentos que son de uso veterinario o pecuario, como lo es el caso de la famosa ivermectina. El uso inadecuado de cualquier producto, incluida la ivermectina, puede llegar a ser muy peligroso. Y lamentablemente estamos viendo en algunas regiones del país que están utilizando esta ivermectina de uso veterinario incluso en los niños. No solamente está afectando a los adultos. Es un medicamento que puede traer consigo dolor abdominal, diarrea, lesiones en piel, convulsiones, somnolencia y en algunos casos raros enfermedades hepáticas del hígado, bastante serias. También se está dando abuso con el consumo, por ejemplo, de antibióticos. Los medicamentos tienen dosis precisas, tiempos de uso e indicaciones y contraindicaciones dependiendo de cada paciente.
La escasez de alimentos básicos de medicinas en Cuba aumenta, y más aún cuando en ese país se ha registrado un brote, en este caso de sarna, muy infeccioso pero prevenible. Pero la falta de antibióticos lo complica todo. Los cubanos buscan remedios a base de hierbas, por ejemplo, para curar este brote. Algunos médicos incluso aconsejan a sus pacientes que recurran a este remedio porque no pueden recetar medicamentos que no pueden comprar los pacientes. Y lamentablemente ha habido 22 fallecidos nada menos en una explosión en el suministro de oxígeno de un hospital. Ha ocurrido en la India. Allí están ingresados 170 personas infectadas de coronavirus. Precisamente las víctimas son pacientes de este centro que está al oeste del país. Los bomberos han tenido que reparar el sistema en tiempo récord para evitar que fallecieran más personas que necesitaban oxígeno. Ahora ya funciona con normalidad el hospital. Se produce además en una de las regiones más afectadas. Porque en la India han tenido que recurrir a esto, a cremar a los muertos en plena calle. El aumento de casos complica la labor de las empresas funerarias, no dan abasto. Las empresas están, pues ya ven, incluso incinerando los cadáveres a la orilla del río Ganges o en plena calle. Y en Reino Unido están en plena desescalada y quieren rendir homenaje a las víctimas de la pandemia. Con este mural, con 150.000 corazones pintados a mano, pues quieren que sea un monumento de recuerdo a los fallecidos durante la pandemia. Ha sido creado por un grupo de familias que anuncian una investigación sobre la actuación del gobierno durante la crisis sanitaria. Precisamente el gobierno británico ha anunciado que van a construir un monumento oficial y permanente. Y en Países Bajos comienzan la desescalada también, a pesar de que hay niveles de contagios altos en las últimas semanas. A partir del 28 de abril, la semana que viene ya, levantan medidas como el toque de queda nocturno. El primer ministro en funciones, Mark Rutte, enumeró en rueda de prensa 6 restricciones que serán suspendidas o se aplicarán de modo más relajado. El próximo día 28 dejará de aplicarse el toque de queda nocturno, vigente con polémicas desde el 23 de enero. Aumentará a 2 personas el número de visitantes por hogar y día y reabrirán las terrazas al aire libre durante el día entre las 12 y las 6 de la tarde, sujeta a condiciones como un máximo de 2 personas por mesa. Los comercios no esenciales deben cerrar sus puertas a las 8 de la noche y podrán volver a recibir clientes sin cita previa. Además, todos los estudiantes de educación superior y universitaria podrán volver a asistir a las clases presenciales un día por semana a partir del día 26. Según los datos publicados por el Instituto de Salud Pública, los contagios por coronavirus han aumentado un 5,3% durante la tercera semana de abril. En lo que va de pandemia, Países Bajos ha confirmado 1,41 millones de contagios por el virus y ha documentado al menos 16.938 fallecidos por la COVID-19. Con el confinamiento, el cierre de tantísimos negocios, las empresas optaron por el teletrabajo para cumplir con las medidas sanitarias. Otras mantienen a sus trabajadores en ERTE, incluso han tenido que cerrar. La patronal empresarial dice que la situación es crítica para muchos autónomos. Los datos los tiene Miguel Vega. Para muchos trabajadores, la rutina de levantarse cada mañana y trasladarse a su oficina se eliminó tras la pandemia. Solo 3 de cada 10 trabajadores siguen acudiendo a la oficina día tras día. Las restricciones y el ahorro que supone no alquilar oficinas han mantenido este modelo antes poco visto en nuestro país. Se fomenta, entre otras cosas, el teletrabajo y las reuniones telemáticas. Los que más han instaurado este modelo han sido las pymes y los autónomos. Todo ello para reducir los costes. A pesar de ello, entre febrero de 2020 y marzo de 2021 han cerrado cerca de 50.000 empresas, sobre todo en sectores como la hostelería, el comercio minorista, la cultura y entretenimiento y el transporte. La patronal empresarial asegura que la pandemia podría provocar más destrucción de empleo en los próximos meses. La destrucción de empresas sigue teniendo una tendencia creciente. Y este es un dato francamente preocupante de cara al crecimiento del empleo en los próximos meses. La recuperación solamente va a poder venir de la mano de la vacunación.
El Instituto Nacional de Estadística recoge que el año pasado aumentó el número de autónomos y autónomas que comenzaron a teletrabajar. Decidieron hacerlo más de 45.000 nuevos trabajadores, es decir, que pasamos de los 572.000 en 2020 a los más de 617.000 en 2021. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, actualmente el 41% de los autónomos que ha cesado su actividad por la pandemia no continuarán tras ella, es decir, cerrarán sus empresas. Y es que un año después de esta crisis sanitaria, el 63% sigue sufriendo restricciones, un 11% no ha conseguido reabrir sus negocios y tan solo el 24,4% ha conseguido abrir sus negocios con total normalidad. El informe presentado por esta Unión de Trabajadores también refleja que 3 de cada 4 autónomos ha sufrido una caída drástica de su facturación. Según los expertos, las empresas que sigan abiertas optarán por un modelo híbrido en el futuro, es decir, parte del tiempo en casa y el resto presencial. Bueno, vamos ya con la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Por decisión unánime del jurado, Derek Chauvin, ex agente de policía, ha sido encontrado culpable, además de todos los cargos que se le imputaban, de asfixiar hasta la muerte a George Floyd. Y Ciar, cuéntanos. Sí, Marta, Derek Chauvin podría enfrentarse hasta 40 años de prisión. El jurado lo ha declarado culpable por 2 cargos de asesinato y 1 por homicidio. Mientras el juez le comunicaba este veredicto, lo más significativo e icónico es que frente a la tienda donde acabó con su vida, miles de personas celebraban esta decisión. Además, el Palacio de Justicia se blindó por agentes de la Guardia Nacional ante las posibles protestas, pero estas protestas ciertamente se convirtieron en auténticas celebraciones. La familia lamenta la pérdida de un hijo, pero asegura esto es un hito histórico para continuar luchando por la justicia racial y evitar la brutalidad policial contra los afroamericanos. Derek Chauvin, declarado culpable de acabar con la vida de George Floyd. Así lloraban de alegría en Minnesota. Incluso esta perrita de color negro ha querido salir para clamar por la justicia racial. Ahora el ya ex agente de la policía se enfrenta hasta 40 años de prisión en un caso que despertó la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos desde la muerte de Martin Luther King. Este veredicto nos acerca un paso más. Y el hecho es que todavía tenemos trabajo por hacer. Aún debemos reformar el sistema. Me mostró cómo ser fuerte. Me mostró cómo ser respetuoso. Me mostró cómo decir lo que pienso. Lo voy a extrañar, pero ahora sé que está en la historia. Su familia, conmocionada, sabe que la muerte de Floyd podría salvar la vida a otras personas y de otro modo producir un cambio radical pero necesario en Estados Unidos. Y este veredicto se recordará como un paso hacia ese futuro. Bueno, ha habido evidentemente reacciones en todo el mundo, en especial de la comunidad afroamericana y en ese país, en Estados Unidos. Vamos a seleccionar solo algunas de estas reacciones. Iconos como el presidente Barack Obama asegura que aunque se haya tomado la decisión correcta, todavía queda mucho por hacer. Y en el mundo del deporte, por ejemplo, Lewis Hamilton recuerda que es la primera vez que se condena a un policía blanco por matar a un hombre negro. Hemos visto también los tuits de LeBron James, jugador de los Lakers, más directo, solo una palabra y la ven responsabilidad, de la que también habló en su tuit la famosa actriz Whoopi Goldberg, en el que expresaba, pues ahí ven, su satisfacción por la decisión del jurado. Estas imágenes en directo de una calle en Minneapolis, en ese monumento en recuerdo de George Floyd, muchísimas flores y personas que se acercan todavía a celebrar esta decisión que marca un antes y un después probablemente en la historia de la violencia policial de Estados Unidos, o al menos es lo que se pretende. Porque todavía, como decían, hay mucho camino por recorrer. Justo cuando se estaba esperando la sentencia, una joven afroamericana de solo 16 años murió tras recibir un disparo por parte de un agente de policía. Fue en Ohio, la escena es terrible, fue grabada por la cámara de la gente y estudian ahora lo que pasó. Los policías acudieron porque había un aviso de una persona armada con un cuchillo, llegaron y comprobaron lo que pasaba. El caos aumentó, según algunos la joven llevaba un arma blanca y quería agredir a otra mujer. La policía zanjó el asunto de un disparo. Ha habido evidentemente muchas protestas.
No ha sido el único incidente de las últimas horas. Otro tiroteo, esta vez en un concurrido supermercado de Long Island, en Nueva York, acabado con un fallecido y 2 personas heridas. El atacante, un trabajador del establecimiento, que empezó a disparar contra varios de sus compañeros. Luego se dio a la fuga, pero finalmente fue arrestado. Vamos a cambiar de asunto, a hablarles de la situación en Venezuela. De hecho, es tan complicada que ha hecho que por primera vez el Programa Mundial de Alimentos de la ONU haya tenido que instalarse en el país. Al gobierno de Nicolás Maduro, de este modo, está aceptando una ayuda que se traduce en reconocer la situación de inseguridad alimentaria que dice la ONU hay, al menos para 1/3 de los venezolanos. Adriana Núñez, de Voz de América, nos da los detalles. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas iniciará operaciones en Venezuela y proveerá asistencia humanitaria a niños en condiciones vulnerables. En específico, llevará comidas a escuelas pobres, con lo que buscan atender a 1,5 millones de infantes hasta el año 2023, bajo los criterios de neutralidad, independencia y sin sesgo político. El plan de asistencia maneja un presupuesto de $190 millones, según informó el organismo tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el jefe de este programa. Para la médico nutricionista Marianela Herrera, al aceptar la asistencia del Programa Mundial de Alimentos, el Estado reconoce lo que ha negado por años, que en el país hay 9,3 millones de personas en inseguridad alimentaria. Venezuela está entre los 25 países con riesgo de agudización de la inseguridad alimentaria debido a la crisis económica, según consta en un informe emitido por Naciones Unidas en el mes de marzo. Una investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y la Fundación Bengoa determinó que 1/3 de los niños pobres menores de 2 años tenían retardo en el crecimiento, lo que a juicio de los autores de este estudio es una secuela más de la inseguridad alimentaria en el país. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Ha arrancado ya la cumbre número 27, cumbre iberoamericana, marcada por la pandemia, reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Andorra. Y en esta ocasión solo acuden los jefes de Estado de España, Portugal, República Dominicana y Guatemala, además de la anfitriona Andorra. El resto de líderes participan de forma virtual en la cumbre. Empezó como una campaña para reunificar a los niños separados de sus padres en Estados Unidos durante la administración Trump. Ahora es una plataforma de personas que piden a Biden que ayude a los menores inmigrantes retenidos. La iniciativa se llama Caravana por los Niños. La Caravana por los Niños partió desde el Distrito Latino de la Misión en San Francisco con rumbo a San Diego para aumentar la visibilidad de su cometido: liberar, reunificar y sanar a los niños migrantes. Los niños son sagrados, es un mensaje universal que todos podemos entender. La activista Olga Talamante es parte del grupo que llegó al Centro de Convenciones de San Diego, donde se está albergando temporalmente a alguno de los niños trasladados de centros federales fronterizos sobrepoblados. Estamos reclamando que aquí en el Centro de Convenciones de San Diego hay 1,400 niñas y algunos niños que se procesen rápidamente para que sean reunificados con sus familias. Los organizadores de la Caravana por los Niños, que incluye Carecen y la Chicana Latina Foundation, están demandando una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris para discutir cómo trabajar juntos para acelerar soluciones que pongan fin a la detención de menores. Niños son sagrados. El evento concluyó con una serenata para los niños, algo muy personal para Yosimar Reyes, que llegó indocumentado a Estados Unidos cuando tenía 3 años y ahora es beneficiario de DACA. Con las palabras, la música, con el amor que traemos, va a traer un poco más de atención, y por traer atención ojalá va a haber un poco más de acción cuando la gente empiece a llamar a los representantes y hacer cambio en la póliza. El próximo destino de la Caravana por los Niños es Washington, D.C., donde realizarán un día de acción el 1 de mayo. Y aquí en España se ha dado ya el paso más importante, la ley que va a proteger a partir de ahora a los niños, a los adolescentes, a las niñas en España. Se aprobó la semana pasada en el Congreso por amplia mayoría de las organizaciones y los partidos que promueven esta ley. La ley de protección al menor va a ser un antes y un después en cuanto a protección de la infancia. Aún debe seguir su recorrido por el Senado, pero quiere fundar un cambio de paradigma y sobre todo hacer que la violencia hacia los niños y las niñas sea un asunto público y social y no solo se restrinja al ámbito privado. Cristina San Juan es experta de protección infantil de Save the Children y ya nos atiende. Cristina San Juan, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Decimos que esta ley supone un marco integral para proteger a los menores, porque los datos son terribles y siempre habían quedado, como decimos, pues circunscritos al ámbito de lo privado. Ahora quieren que se haga público, ¿no? Sí, efectivamente, y lo que vemos es solo la punta del iceberg, ¿no? Las denuncias es una aproximación a la realidad mucho más grande y que esta ley pretende justo lo que decís, que salgan a luz los casos de violencia contra la infancia, pero también una parte muy importante de la prevención, ¿no? Por eso es integral, porque pretende que atajar también desde la pedagogía y desde la concienciación de la sociedad de este problema. Claro, un problema tan serio como que se reflejan datos que se dice que cada 3 horas se interpone una denuncia por abusos sexuales a menores. Eso es terrible y normalmente no tiene la repercusión que debería un dato de este tipo. Bueno, no solo la repercusión, sino la realidad de que no son casos aislados, precisamente, ¿no? Que siempre pensamos que la violencia contra la infancia son casos muy concretos, son los casos que vemos en la televisión y en realidad los casos que vemos en los medios de comunicación seguramente son los que tienen las consecuencias más graves, es decir, a los que más tarde llegamos. Pero hay muchos pasos que hay que solucionar antes, ¿no? Y en la lucha contra la violencia siempre repetimos las mismas fases, que es las que recoge esta ley. Prevención, detección temprana y actuación inmediata y atención integral, ¿no? Y para ello hace falta formar a profesionales también. Efectivamente, decimos que también entre las cuestiones que va a suponer esta nueva ley hay un asunto que llevamos tanto tiempo reclamando, incluso las asociaciones de víctimas, que es el hecho de que estos delitos pues no prescriban tan pronto, que a partir de ahora haya más tiempo para denunciar, ¿no? Por el dolor y por el tiempo que tardan muchas personas en digerir pues algo tan grave como un abuso sexual en la infancia. Sí, efectivamente es una medida que pedíamos desde las entidades de infancia y que incluso como hemos visto, ¿no? En el último momento se han añadido 5 años más para ajustarse precisamente a la realidad tan dura que supone, por ejemplo, un abuso sexual y que sabemos que normalmente las víctimas denuncian muchos años más tarde. La cuestión es que esta ley también pretende que se detecte mucho antes, cuando ha ocurrido, ¿no? En ese momento o incluso antes de que ocurra, poder detectar y que también enseñar a los niños y a las niñas a poder detectarlos y dar la voz de alarma ellos mismos y que tengan los mecanismos para poder dar la voz de alarma. También hay mejoras en el sistema de todo el trámite de una denuncia de este tipo. No se va a hacer que los niños tengan que declarar 2 veces, no se les va a someter a ese terrible pues periplo que suponía hasta ahora una denuncia de este tipo. Valdrá el testimonio grabado en la mayoría de las ocasiones y esto también es un hito, ¿no? Sí, es una parte fundamental de la respuesta del sistema y especialmente del sistema judicial. Como veíamos hace unos años en un informe de Ojos que no quieren ver, de Save the Children, veíamos que los niños y las niñas víctimas de abuso sexual pueden llegar a repetir entre 3 o 4 veces su declaración y que los procesos judiciales pueden llegar hasta los 5 años. Esto supone lo que llamamos una revictimización, ¿no? Una nueva violencia de esa respuesta del sistema ante la atención y que esta ley también pretende venir a reparar. Desde las entidades nos gustaría también lo que esa prueba preconstituida, que por supuesto está asegurada para los niños y niñas menores de 14, se asegurase al menos hasta los 16 años y que en ese intervalo que va desde los 16 a los 18 se pueda evaluar en cada caso el interés superior del menor motivadamente para poder efectivamente valorar, ¿no? En el caso concreto la necesidad de esta prueba. Bueno, y una cuestión más muy amplia, las novedades que supone esta ley, muy importantes, pero es importante también creer la versión del niño, que se ponía tantas veces en duda y era tan difícil dar credibilidad a un menor. Ahora precisamente se va a atender pues a ese testimonio que dé un niño, por pequeño que sea. Claro, efectivamente hay muchas cosas aquí, ¿no? Los profesionales y las profesionales que tienen que detectar, por ejemplo, el profesorado no es el encargado de averiguar qué ha pasado, ¿no? Sino de notificarlo. Y ahí está también la formación para detectar y que haya un protocolo definido para poder notificar a las autoridades quiénes son quien tienen que investigar. Y todos estos profesionales, según su ámbito, tienen que estar especializados en derechos de infancia y violencia y, por supuesto, en el caso de, por ejemplo, la psicología forense, tener la formación especializada específica para realizar estas entrevistas, precisamente. Bueno, pues estaremos pendientes de la evolución de esta ley aprobada en el Congreso. Ahora todavía le queda un trámite en el Senado. Cristina San Juan, de Save the Children, gracias por atendernos. Gracias a vosotros.
Bueno, pues dejamos este asunto ya y nos vamos a ir. Se nos ha acabado el tiempo, nos vamos como siempre con música. Y hoy recordamos que hace 5 años, un 21 de abril, murió Prince mientras trabajaba en su casa de Minneapolis. Bueno, la muerte de Prince dejó desolados hace 5 años a millones de seguidores. El artista que rompió moldes, que llegó a enfrentarse a la industria de la música, cambiándose el nombre, sigue siendo referente para muchísimas generaciones, influencia también en la música. Perdió la vida por culpa de una sobredosis con Kiss, del genio de Minneapolis. Nos vamos, se quedan ya con el Telenoticias 1. Hasta mañana.